vamos a tratar con el tema control de flujo en el apartado de iteración. Las estructuras iterativas también las conocemos como ciclos o bucles. Tienen la característica particular de que nos permiten repetir bloques de código. Como vemos en la imagen, hay un punto en el flujo del diagrama en el cual una vez que se avanzó, se retorna a él. Y hay una decisión, que viene siendo el rombo, en la cual si se cumple o no la condición, puede finalizar este ciclo y pasar a la siguiente instrucción. Todos los bucles requieren de una variable de control, que es la que vamos a estar incrementando o decrementando. A esto se le conoce como el paso. Y esta variable de control es utilizada en la condición de terminación. Si se cumplen ciertas características de la variable de control en la condición, podemos romper y finalizar el bucle. ¿Qué hay de interesante en los bucles? Al menos en Raptor vamos a tener dos tipos. En el que se evalúa después la condición de lo que es el conjunto de instrucciones, y en el que se evalúa antes la condición de lo que es el bloque de instrucciones. ¿Cuándo se emplea uno u otro? La práctica nos los va a ir guiando. Por ejemplo, en el caso de los menús, a nosotros nos interesa que el usuario vea primero las instrucciones o indicaciones, que vea también las opciones del menú y con base a eso elija. Alguna de esas opciones puede ser sumar, restar, multiplicar y dividir, y la última que se le suele ofrecer es finalizar el menú o finalizar el programa. Entonces vamos a preguntar, y si el usuario pidió hacer alguna operación, lo que se suele hacer es repetir el bucle por si necesita realizar otra operación. Pero si el usuario decidió que va a finalizar, esa respuesta la guardamos en la variable de control y cuando se evalúe, se finaliza el ciclo. Ahí, entonces, para este se evalúa después, es muy útil en menús. Y en el resto de ocasiones vamos a encontrar muy importante el uso de evalúa antes. Si comparamos en Raptor los bucles, podemos ver en este caso vamos a tener la variable de control repeticiones con un valor inicial de 3. Aquí loop pues es lazo o bucle. Vamos a iniciar reduciendo en 1 las repeticiones y continuamos con la impresión de un mensaje. Y luego viene la evaluación de la condición. ¿Repeticiones vale 0? Pues iniciamos con 3, pero dentro del bucle bajó a 2. Aún así 2 no es 0, entonces se repite el bucle, se reduce, repeticiones de 2 pasa a valer 1. Llegamos aquí, 1 sigue sin ser 0, entonces se vuelve a repetir, se vuelve a reducir y ahora sí 1 se vuelve 0. Como aquí ya 0 es igual que 0, finaliza el programa. Y se imprimió 3 veces, que era la cantidad de repeticiones que buscábamos. En este otro caso, las repeticiones inician en 3 y la pregunta inicial es, ¿repeticiones vale 0? Pues no, vale 3. Entonces, se reduce adentro del bucle a 2, se imprime y se repite. Repeticiones vale 2, no es 0, se vuelve a ejecutar, pero ahora vale 1, se repite. Repeticiones 1, no es 0, se vuelve a repetir, pero en este momento repeticiones ya toma el valor de 0. Cuando se repite, se pregunta,
0 es igual a 0, sí, entonces se imprime finalizando y acaba. Entonces pareciera que no importa si se evalúa antes o después, no habría diferencia, pero esto no vamos a verlo en las situaciones normales, sino hasta que evaluemos situaciones límite. Por ejemplo, si la variable de control inicialmente vale 0, que viene siendo igual a la condición de parada, cuando se evalúa antes, pues la variable de condición va a forzar a que finalice y entonces simplemente se acaba sin imprimir nada. Pero aquí sigue valiendo 0, pero primero se realiza la impresión del mensaje dentro del cuerpo del programa, de tal modo que cuando se llega a repeticiones es igual a 0, pues ya tiene el valor que se esperaba para finalizar y se acabó. Pero podemos corroborar que se imprimió al menos una vez. Entonces, en valores límite es donde sí preocupa que se evalúe antes o después. Para cuando se revise PCInt, vamos a ver que además de la evaluación previa, que en PCInt se llama mientras, y que la estructura completa es mientras, condición, hacer, bloque de sentencias, fin de mientras. Cuando se evalúa después, tiene el nombre de repetir, y la estructura es repetir, bloque de sentencias, hasta que, condición. Además de estos dos, que son indeterminados, o les llamo indeterminados, porque yo no sé cuál es la variable inicial, y tampoco sé cuál es el paso. Puede ser que se pregunte simplemente, ¿deseas continuar con el programa? Responde S o N. Si responde S, continúa. Si responde N, se acaba. No sé ni siquiera cuántos pasos voy a realizar o el tamaño del paso. No lo sé como parte de la estructura misma. En cambio, para PCInt, como para los lenguajes de programación, existe una estructura determinada, en la cual desde el propio encabezado ya se conocen las 3 características primordiales de un bucle. Para variable numérica, que es la variable de control, se le proporciona el valor inicial, así que sabemos exactamente dónde inicia. Hasta valor final, esa viene siendo la condición de parada, con paso, y se le establece aquí, por ejemplo, 1, porque el incremento va a ser de 1 en 1, pero se pudiera poner valor 2 para que incremente de 2 en 2, asegurando quizás valores pares, por ejemplo, o impares. También pudiera llevar, si es un decremento de 1 en 1, le podemos con paso menos 1. A lo mejor nuestro valor inicial empezaba en 10 y queremos que se reduzca, entonces nuestro paso sería menos 1. Por eso es determinado, porque con solo leer el encabezado sabemos cuántas veces se va a repetir. Vemos que en las ejecuciones, aquí estos códigos, pues los vamos a estar practicando y son una alusión de lo que vimos en Raptor. Inicia repetición 3 y aquí se va a ejecutar primero el código y luego se va a evaluar la condición. En repeticiones igual inicia en 3, pero primero se hace la evaluación de la condición y después se ejecutaría el bloque de instrucciones. Con el for sería desde contador 1 hasta que valga 3, con paso de 1 se imprime la instrucción. Y esto nos va a asegurar la impresión de 3 veces. Y lo mismo de forma análoga a lo que se vio en Raptor. Si probamos valores límite, pues vamos a ver que la evaluación, cuando ocurre antes, no se ejecuta ninguna instrucción del bloque o cuerpo del bucle. Y cuando se evalúa después, se ejecuta al menos una vez. Eso es importante a tomar en cuenta
al momento de programar.